enfoques de análisis de organizaciones desde un punto de vista de gestión distintos, pero que en el detalle se terminan complementando. Ok, aspectos un poco más operativos del curso. Antes de entrar a hablar de cada uno de los temas, este es un curso donde básicamente, o buena parte del curso, buena parte de la responsabilidad del aprendizaje recae sobre los alumnos, porque este curso se basa en lecturas de todos los materiales. Lo que tenemos acá, en este cronograma de lecturas, es para cada día una lectura asignada. Aquí ven que el primer día es solo presentación del programa y no hay clase. Pero para todos los demás días hay una lectura asignada. Por ejemplo, aquí está el prefacio 1 y 2 del libro y así, ¿verdad? Metodológicamente, ustedes, los alumnos, van a hacer la introducción de cada clase haciendo una presentación de las lecturas por grupos, ¿verdad? Entonces, se les van a subir todas las lecturas y ustedes se tienen que organizar en grupos. No sé cuántos son en total, creo que son 16, pero no sé si ese es el número. Sí. Se pueden organizar en parejas, como mucho en tríos, si son 16, para que todos pasen por lo menos una vez, todos los grupos. Entonces, los primeros 15 minutos de clase son las presentaciones de la lectura por parte del alumno. Luego el profesor, ¿verdad? Ya sea Hugo o yo, vamos a continuar, vamos a presentar la clase, desarrollando más el tema que hace yo y presenta mi lectura. O sea, eso es todas las clases. Todas las clases, sí. En un grupo tiene que pasar a resumir todas las clases. Todas las lecturas. Sí. ¿Cómo nos vamos a organizar? Van a mandar, al final de la clase, me van a mandar un correo con sus compañeros de grupo. ¿Se pone uno de 4? No. No. Parejas es lo mejor para que todos pasen una vez, y además porque el trabajo de verdad se trabaja más si es en parejas, si es en cuartetos, algunos tienden. ¿Las lecturas son en inglés o en español? Hay algunas que son en español y otras que son en inglés. ¿Todos vamos a pasar a presentar las mismas lecturas 4? No. Entonces, ustedes me mandan el primer día su organización por parejas o por tríos, y entonces nosotros les vamos a asignar la lectura. Y yo voy a cargar este cronograma con una columna a la par que aparece el nombre del grupo asignado. Ahí, donde dice alumnos, si ven, ahí hay un alumno de la última formación asignada. Yo les voy a asignar acá cómo quedan distribuidas las lecturas, entonces cada quien ya va a saber el día de la clase a quién le vamos a presentar. Además de eso, van a presentar una guía. Pero yo solo creo que es mejor hacer una cuestión. Hagan parejas, y el que no tenga nos viene a hablar y vamos a ver cómo les solucionamos su problema. Es más fácil resolver un mal que resolver un bien, porque si es bien, entonces objetivamente todo el mundo. Sí, pero van a ver que también quieren expresar. Entonces, ¿cómo hacemos para asignar cuál trío es el beneficiado? Si quieren, probemos una primera vez. Si solo aparece un trío, no hay problema. Pero si aparecen un montón de tríos, entonces ahí sí hay clavo. ¿De una vez? ¿Una hoja? ¿Lista? Pero no vino. Yo no tengo, voy a soltera. Yo solo soy su mamá, acuérdense que su pareja era coche. Pero, si se logran poner de acuerdo ahorita y hacer un trío en todas las demás parejas, de una vez lo dejamos. Démosle al final por si viene alguien más. Ok, entonces, ¿en qué consiste la metodología para aclarar el punto? La pareja que tenga asignada lectura, cada día se para aquí enfrente, trae una presentación. En la clase pasada hemos tenido todo, gente que hizo PowerPoint, Pretsys, que hicieron videos, lo que quieran. Y
explica los principales contenidos de la lectura. Son 15 minutos. Eso sirve para que todos tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que ya leyeron individualmente, porque las lecturas son obligatorias para todos los alumnos de la clase. Lo que van a hacer aquí los que pasen enfrente es simplemente hacer una presentación para que aclarar los conceptos y que haya una reflexión general. Después de eso, se da la clase en función de lo que leyeron. Y hay una comprobación de lectura A la mitad del curso va a haber una comprobación de lectura que equivale a una especie de examen parcial, digamos. Entonces, en esa comprobación, bueno, es que ahí hay que explicar la metodología de las preguntas. Pero una pregunta, por ejemplo, si hoy sabemos cuáles son los grupos, ustedes los ponen para que nosotros ya nos podamos preparar. Así es. Un mes más o menos. Así es. Exactamente. Porque En de un día esa para hojita- otro, pues va a ser difícil que Sí. hagamos una buena presentación. No, ustedes mañana miércoles ya tendrían exactamente cuándo les toca y qué lectura les toca, y la idea es que se preparen con toda la anticipación necesaria. Y el grupo que haga la lectura, ¿sí? El grupo que haga la lectura, que presente la lectura ¿De ese día? de ese día, además, exactamente. Además de eso, hace un resumen y se lo rola a la Mara de manera anticipada. Ese es el método de Lizardo, creo, ¿no? Entonces ya están acostumbrados. Pero Entonces, no desarrollamos. ¿qué es la onda? La onda es que ustedes lean por su cuenta, y déjenme decirles que la estrategia de no leer y leer los resúmenes puede ser efectiva para ganar un examen, pero se van a estar perdiendo de un autor maravilloso como es James Q. Wilson, describiendo una de las burocracias más grandes del mundo, que es la norteamericana. Y el tipo de reflexión que hace James Q. Wilson es algo que realmente lleva una vivencia personal, y ustedes van a ver cómo se van a ver reflejados en eso que él cuenta en los Estados Unidos, como que si fuera Guatemala. Porque finalmente una burocracia se rige por los mismos principios organizativos aquí o en la China. Entonces las patologías que narra Wilson son patologías muy parecidas a lo que pasa acá. Entonces mi recomendación es: hagan la lectura por el simple hecho del gozo de la lectura. Pero el grupo que presenta, hace un resumen, se lo rola a la Mara y tenemos sobre eso la discusión. El día que llegue la evaluación, entonces todo el mundo tiene resúmenes de la lectura. Ahora, lo que no sé es si nosotros obligamos a que hagan el resumen o no. No, perdón. El resumen fue algo que fue surgiendo entre los alumnos en las dos cursos, pero ya las dos generaciones que lo hemos dado, porque al principio surgió como una ayuda entre todos para las lecturas que vienen en inglés y las personas que no podían, no tenían tanta facilidad con el idioma. Entonces, entre los mismos alumnos surgió la idea de hacer resúmenes y circulárselos. Ese resumen se heredó a la siguiente promoción, también un poco para solventar el problema de las debilidades del inglés, la traducción, pero se fue complementando porque se dieron cuenta que les ayuda para estudiar para el examen parcial, digamos, para la comprobación que hay de lectura. Entonces, el resumen es algo que si quieren lo pueden hacer, no es obligatorio, no se evalúa ni cuenta para la nota, lo que sí cuenta es la guía. Para cada lectura se presenta una guía de discusión. El objetivo es que todos los estudiantes vengan leídos a clase para poder enriquecer la presentación que están haciendo los compañeros y la presentación que está haciendo el profesor. Entonces, para asegurarnos de que están leyendo y que están siguiendo un proceso de aprendizaje en la medida en que evolucionan las ideas de ambos enfoques, tanto el de burocracia de James Q. Wilson como el pensamiento sistémico, tienen que preparar una guía de discusión. Esa sí se entrega y se evalúa. Esa es la que sí cuenta para la nota. Cada estudiante debe elaborar una guía por lectura. Importante, las guías se entregan vencidas. ¿Qué quiere decir eso? La próxima semana va a haber una lectura, ¿verdad? Esa voy a venir yo, voy a dar la clase. El siguiente martes, ustedes entregan la guía
de las lecturas de la semana anterior. ¿Cuál es el objetivo de que la entreguen vencida? De que ustedes, para elaborar la guía, puedan haber recibido, para efectos del aprendizaje, la explicación del grupo, ¿verdad? Que puede utilizar cualquier instrumento didáctico, un video, ¿verdad? Para presentar la explicación del profesor y la discusión de la clase. Entonces, el siguiente martes entregan la guía de las lecturas de la semana anterior. Una guía por las dos. O sea, es una guía a la semana. Todos los martes entregan guía de las lecturas de la semana anterior. ¿Se entendió eso? Sí, pero hay que volverlo a repetir, porque como dice Wilson, por más que sea clara la instrucción, nunca pasa igual. Cada semana van a haber 2 lecturas, y cada una de las lecturas está en el Excel en un cuadradito. Ok, cada semana hay 2 lecturas. El siguiente el martes de cada semana se entrega una guía de las lecturas que pasaron la semana anterior. Las 2, no solo una, las 2. Entonces, por eso es que es importante que los grupos que pasen hagan una buena presentación, hagan un buen resumen y que vengan a la clase y pongan atención, porque básicamente el trabajo está hecho de lo que está en clase. Ahora, si alguien no viniera a clase, pues se pierde todo ese proceso de inducción, pero digamos es una facilitación triple de lo que hay. Que ustedes lean por su cuenta, el grupo expone, el grupo hace un resumen y el profesor discute en la clase la lectura. Entonces, cuando les toque a ustedes, ya debería ser un tema por demás discutido. Lo cual también facilita el tema para aquellos que tengan problemas con el inglés, ¿verdad? Porque pues sí, van a tener que leer, pero van a tener todo este otro proceso del grupo, del profesor, etc. Ahora, ¿qué debe contener cada guía? Cada guía debe de contener estas 5 cosas. Una síntesis de la lectura, ¿verdad? De todas las lecturas, asignadas en la semana. Una idea central, ahí sí, la idea central de cada una de las lecturas. Cuando hayan 2 y cuando haya solo una, solo esa. Ahora, solo una cuestión, se agradece la brevedad, no telegráfico, pero si le dijera, ¿cuál es la idea central de obligarlos a que hagan una presentación? La idea central es facilitar la comprensión de todo. No necesito que me digan la presentación consiste de 15 minutos. Eso no. O sea, ¿cuál es la idea central de la lectura? O sea, 10 páginas. ¿Qué quiso decir el autor? Una frase. No pongan párrafos, porque lo que pasa es que si ponen párrafos, casi que por default ni los vamos a leer, porque la cosa es sintetice. Y aquí también, porque aquí les estamos poniendo que la guía completa debe tener 3.000 caracteres como máximo. Entonces, página y media. Sí, a lo sumo. O sea, bien concretos, ¿verdad? En la guía de las 2 lecturas. La guía semanal, sí. Correcto. Ok, ¿qué conceptos aprendí? Sí, realmente es síntesis de cada lectura. Eso me recuerda a Fátima. Sí, ¿verdad? Síntesis de cada lectura. O sea, hay 2 lecturas, 2 síntesis. Así es. Pero párrafitos. Sí. Que pueden ahí incluir también la idea central, ¿verdad? Para que les quede más concreto. Además, tienen que poner conceptos nuevos que aprendió en la lectura. Esto lo van a subir, ¿cierto? Sí, todo esto se les da. ¿Qué conceptos nuevos aprendió con cada una de las lecturas? Y ahí sí, no inventarse y solo poner algo por poner, ¿verdad? Digamos, tal vez, no sé, hay gente que ha contestado en otros grupos que yo no aprendí nada porque yo todos los conceptos ya los sabía. Y si se pone averigüen quién dijo eso en la primera generación. Roldán. No, yo sabía. ¿Quién? Nada más lo voy a decir, pero imagínense. De los de la primera generación, ¿quién puso? Ya lo sabía todo. No aprendí nada. No sabe. Pero si hubo, ¿quién lo contestó? Hombre o mujer. Ay, es que soy bien. Me gusta tu equidad de género. Aprendió de la mejor. Hoy estás casada. Activista, ¿no? Es alcalde. Es alcalde. Podría ser activista, podría ser alcalde. Y Podría aquí ser hay una diputado. representante Ah, también. Dígalo con confianza. No, es que no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo quién fue, pero sí alguien puso eso. Pero sí fue una mujer. Sí, Entonces, ¿por tuvo qué que no ser. es el objetivo de poner estos conceptos? Porque ambas lecturas muestran formas distintas de ver la organización. Entonces, por ejemplo, yo
ya sabía que era una burocracia, pero resulta que la forma en la que Wilson describe el concepto de burocracia, yo nunca lo había visto. Entonces, puedo poner aquí que aprendí un nuevo concepto, ¿verdad? Por ejemplo, salvo los que habíamos sacado licencia o placa en los Estados Unidos, el resto de la mano no debería saber qué es el DMV. Entonces, ¿qué cosa no sabía? DMV. A ese nivel, vale, pues. Es qué cosa nueva usted no sabía. Siempre hay algo. Pero solo colocamos el concepto, no la división ni nada. No. DMV. Solo la paradita. No, el concepto es el DMV, el Department of Motor Vehicles. Claro que tienen que poner qué significa. Fit testing. O sea, y no sabía que era DMV, pero es la institución. Ahí se van a enterar. Ok, 4. Tienen que poner la descripción de un problema en las organizaciones en las que ustedes trabajan, en las cuales las ideas o algunas ideas de la lectura les ayuden a analizar un problema que estén viviendo. Tienen que describir el problema y cómo las ideas que presenta el autor ayudan a comprender más el problema. No quiere decir que me va a resolver el problema, simplemente utilizando el enfoque de sistemas en la lectura, ¿verdad? Puedo entender, o de interconexión. No me había dado cuenta que en el problema tal que estoy viviendo en mi empresa resulta que hay dos elementos interconectados que no había visto. ¿Verdad? O sea, ahí básicamente es que ustedes trasladen lo que están leyendo a lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque todas estas lecturas tienen un fundamento bastante práctico. De hecho, la narración de todas ellas son en burocracias, ¿verdad? Que funcionan y muy similar a lo que sucede en matemáticas. Entonces, sí queremos que no se queden solo, ¿verdad? A nivel de reflexión intelectual, sino que lo traten de realizar. Y además porque eso les va a servir para completar el quinto punto. Sí, un comentario ahí. Las lecturas está más que probado que sirve para problemas prácticos. Tríos. Sí, 3 o 4 personas, porque modelar un problema organizacional no es tarea fácil. Entonces, sí, una sola persona le va a llevar mucho más que si modelar es un programa. No, Con vamos a usar sus características. No, vamos a usar herramientas de modelación de la teoría de sistemas, que yo se las voy a ir enseñando Bonita. paso a paso. Y Todo vamos me parece bonito. Ya estás cosqueando. vamos a terminar con un Se llama modelo. sistema. Vamos a terminar con un modelo que representa un problema complejo. O sea, que vayan pensando desde ya qué problemas complejos les gustaría atender. ¿A qué me refiero por complejo? Que tenga diversidad, bueno, primero varios actores o elementos y que sean diversos. Es decir, no puede ser el problema de por qué todos los días me despierto tarde, ¿verdad? Y llego tarde al trabajo. Porque ahí solo están ustedes como actores y como sumo, ¿verdad? El reloj despertador a que no le pusieron la batería. Entonces asegúrense que sea un problema en donde haya multiplicidad de elementos, pero que además tengan diversidad, ¿verdad? Ejemplos que han escogido en otros años, del grupo anterior, un grupo que modeló, por ejemplo, el rol del, ¿cómo se llama este comité? Farmacéutico en las decisiones de compra de medicamentos. Y modelaron el hueveo de Lisa, así es así. Y llegaron a detectar que la mera rosca era ese comité de farmacología y el director de adquisiciones. Y también modelaron el robo en el homicidio. Y llegaron a determinar que hay un personaje oscuro ahí que nadie le pone atención, que es, no me acuerdo, ¿te acuerdas el nombre? Que era un ingeniero ahí que... Sí, el director de la supervisión otros que modelaron, por ejemplo, la ventana de lluvia. Pero siempre enfocados en... No, donde ustedes quieran. No tiene que ser en instituciones públicas, pero pues, tienen que ser problemas que ustedes conozcan. Ah, bueno, chicas, sí. Interesante. Problemas de organizaciones que ustedes conozcan. ¿Por qué?
Porque modelar problemas complejos. Es mejor que sea interesante, pues se lo van a tener que comer entera. Y lo que pasa es que hay que saber aquí que hay que saber sí, eso no tiene doble sentido. Aquí todo tiene doble sentido. Este modelo sistémico, la característica que tiene, que ustedes tienen que conocer muy bien el problema que están tratando, porque tienen que identificar todos los elementos que constituyen el sistema y tienen que ser capaces de diferenciar los elementos de acuerdo a características muy particulares, porque un problema complejo se define como un problema que tiene muchos. Primero, un sistema está compuesto de muchos elementos. Número dos, la complejidad implica que esos elementos están interconectados. Interconectados quiere decir que hay una vía en la cual se puede uno comunicar, que puede estar prendido o apagado. Todos tenemos celulares, potencialmente estamos interconectados. Eso no es lo mismo que retroalimentados. Un sistema complejo no solo está interconectado, sino hay retroalimentación en los elementos. La retroalimentación se define como cambios en el comportamiento de un elemento a consecuencia de cambios en el comportamiento de otros elementos. Entonces, aquí no está pasando nada, pero cuando me dicen, vos tú, te estoy yendo a la Sicil, pues ahí sí, entonces hablemos de los rojos y los cremas. Ahí hubo un cambio de comportamiento. Esto es retroalimentar. Interconectar es la línea abierta. Retroalimentar es respecto a lo que me dijiste, cambio de actitud. Y lo otro es la posibilidad de aprendizaje adaptativo del sistema en función de los problemas que va encontrando. Entonces, generalmente eso ocurre en organizaciones, organismos, aquí vale para los dos elementos, que tienen una alta cantidad de restricciones, porque las restricciones, cuando empiezan a haber muchas, empiezan a cruzar entre ellas, y al empezarse a cruzar entre ellas, empiezan a determinar los tipos de interrelación que hay entre los distintos elementos. En sistemas donde existe una alta diversidad de elementos. Si todos piensen en la selva, tropical versus el desierto. La biodiversidad en la selva, en el Amazonas, es mucho más grande que la biodiversidad en el desierto. El ecosistema del Amazonas es mucho más frágil que el ecosistema del desierto. Porque en el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo, pues hay algunas cuantas variedades de flora y de fauna. Pero ese sistema se acomoda diferente al calentamiento global que la selva, porque la selva tiene más elementos, más interconectados. Entonces, el típico problema complejo es el problema ecológico, porque no sabe uno qué va a hacer y es casi imposible predecir las consecuencias de lo que uno hace. No sé, por ejemplo, qué sé yo, en la Florida, para usar mascotas introdujeron un pez traído del Asia. Estaba viendo el otro día yo en Animal Planet. Y se le escaparon unos cuantos peces a alguien, se reprodujeron y ahora esos peces están comiendo a las ranas, y las ranas, que era lo que se comían los lagartos, y al final de cuentas es una gran hecatombe ecológica por una cosa. ¿Y quién se iba a imaginar? Entonces, los sistemas complejos no necesariamente uno los puede controlar, lo que uno puede hacer es entenderlos y, a ver, aquí mis amigas que sé que hablan inglés, porque estuvieron viendo en Estados Unidos, harness. O sea, harness no es lo mismo que control. Harness es como que se puede uno entender cómo funcionan, tratar de llevarlos, pero no son totalmente manejables. Entonces lo que queremos aquí es que escojan un problema de ese pelo, para entender cuáles son esas interrelaciones profundas, porque a partir de entender esas interrelaciones profundas uno puede entonces proponer soluciones que van en el sentido de bajarle complejidad al problema, y bajándole la complejidad al problema entonces es más fácil de resolver, o en el sentido de partir el problema en distintos componentes, que cada uno sea más fácil. Y en general, algo que les voy a enseñar Irene, los problemas no se resuelven, los problemas se disuelven. Es decir, hay que cambiar la causa original que hizo que surgiera el problema para que el problema desaparezca. Los problemas complejos. Los problemas complejos. Ahora no todos los problemas son complejos. Hay problemas que son relativamente sencillos. Pintar una pared, pues eso es complicado, pues porque es pintar. La brocha, la pintura,
poner papel para que no se manche la alfombra y empezar a pintar. Pero ¿cuál es la filosofía de los problemas? No se resuelven, sino que se disuelven. Problemas complejos no se resuelven, sino se disuelven. Es decir, se cambian los elementos y las interconexiones para que el sistema tome otra dinámica y genere no le puedo decir resultado, pero la dinámica esperada o el ambiente esperado. Lo que le está pasando a Volkswagen ahorita, por ejemplo, ahí hay un problema. No es resolver ese problema, sino por qué surgió ese problema. ¿Cómo están dados los incentivos adentro para que haya pasado por todos los niveles de control que tiene una decisión de ese tipo, sabiendo alguien sabía las consecuencias que iba a tener, y sin embargo, los incentivos e interrelaciones están dadas de tal manera que un montón de gente se les pasó, tomaron riesgos, se hicieron babosos. Entonces esos problemas se modelan para entender cómo es esa dinámica, cómo son las interacciones, cuáles son las fuerzas que hay y poder analizar qué pasa si para un modelo, qué pasa si yo vengo y este elemento lo cambio, cómo cambian las interconexiones en este modelo. Y entonces poder entender si yo intervengo en ese problema de una forma, qué le va a pasar al sistema y qué va a cambiar en el sistema. Va a resolver lo que yo quiero resolver y qué va a generar como producto de eso. Un ejemplo referido a la familia, una familia que yo conozco recientemente, los hermanos estaban peleados y no podían resolver el problema, que se juntaban y se volvían a pelear, se murió el papá, ¿y qué creen que pasó? Desapareció el problema, pero hubo un cambio fundamental en el sistema familiar. Un elemento se fue, y cuando ese elemento se fue tuvieron que buscar otra forma de interrelacionarse, y lo que era problema después del problema. Y ahí la teoría de sistemas diría que cambiaron las interconexiones, las formas de interrelación. Tal vez antes pasaban mucho con uno de los elementos del sistema, que era el papá, y ese tenía una condición de retroalimentar distinta, y ahora que se quita, se cambian las interconexiones, se genera otra dinámica familiar, que probablemente más positiva para los que la tengan. Entonces, empezar a pensar en algún problema que les interesaría modelar, ¿verdad? Para aprender sobre él o porque les sirva, porque prácticamente lo están viendo. A ti te enviaron los trabajos finales de la clase pasada para ponerles en el portal los mejores dos trabajos para que miren cómo es la cosa. Aunque no entiendan mucho las herramientas, que miren el tipo de problema que los motivó a... Entonces, resumen. Presentación todos los días, en parejas. Yo con la lista voy a cargar en la noche los grupos, Para decir qué día. en el cronograma, entonces ustedes ya mañana lo consultan y ya van a saber, cada quien va a saber cuándo le toca. Y voy a subir una vez todo el material. ¿Sí? Si alguien tuviera el problema que ese día no se puede porque y mi pareja y yo tenemos que ir a rendir informe a la CICIG. Entonces, díganlo con anticipación porque se puede hacer un cambio. Si me lo dicen un día antes, no se puede. Okay. Una vez a la semana, de forma vencida e individual, una guía en donde se evalúan las dos lecturas. Una vez en el semestre, una evaluación del aprendizaje a partir de las preguntas mejores de las guías que ustedes entregan. Y un trabajo final y un par de dinámicas que vamos a hacer en clase. Y sacamos 5. Al final no es difícil ganar tu clase, lo que pasa es que es trabajoso. Sí, O sea, yo voy hay que a trabajar. proponer sacar Próximo. 5. La propuesta es que saquemos 100 todos. Leamos. Hay que De leer. hecho, todo el mundo tiene 100 ahorita. El resultado final es entonces ya lo ven. Ya lo ven. Ya lo ven. ¿Para qué vine? El 60% de las asistencias. El jueves no va a haber grupo que presente porque todavía no van a empezar hasta el siguiente y yo voy a dar una clase. No, a ver, no se equivoquen. El jueves no hay para que el primer grupo, que lo vas a ver hoy, empiece a leer y presente el martes. O sea, tampoco empezamos tan bueno. Estamos en una buena onda. Y el martes entregan guía de lo que vemos el jueves. Solo vos poder, no sé si sabes usar Rappi, porque yo no sé usar, es una desgracia. Para poner las lecturas, solo para darles una mirada así. ¿Cómo jale? Reducir el tamaño, ahí está.
Entonces, básicamente, la parte que yo voy a tener a mi cargo es dirigir la discusión del libro de Bureaucracy de James Q. Wilson. Vamos a leer los primeros 7 capítulos del libro. Básicamente, el prefacio 1 y 2, el capítulo 1 que habla de ejércitos, prisiones y escuelas. Luego el siguiente, que es por qué sí importa la organización, para entender cabalmente por qué las escuelas no funcionan como uno cree, por qué los ejércitos a veces sí funcionan como uno cree y otras veces no. Y creo que ahora por primera vez en la clase tenemos militares de carrera, porque hemos hecho esto varias veces y no habíamos tenido a alguien que... Wilson se basa en la estrategia del ejército alemán para motivar su libro. Dinero. Circunstancias. Esta cuestión es importantísima. Yo cuando aprendí esto, aprendí porque ya no critico a los policías por no hacer su trabajo. Para mí esto fue una lección personal. Yo era uno que, sobre todo con los policías municipales de tránsito aquí en Cayalá, en todo el boulevard Vista Hermosa, me pasaba peleando porque según yo no hacían su trabajo. Y después de eso comprendí que sí lo hacen, que no entienden cuál es el trabajo que hacen, soy yo. Constraints, que son restricciones, ¿sí? Clarifica las restricciones que debemos tomar en cuenta cuando analizamos las entidades públicas y las intentamos comparar con el sector privado. Esto es una cuestión crítica, porque logra explicar el proceso de adaptación en el sector privado y el proceso de adaptación en las burocracias, y por qué en uno es más rápido que en el otro, y cómo ese feedback le permite a uno adaptarse mejor al otro. People, que es básicamente recursos humanos, compliance. En compliance lo que se ve es compliance es cumplimiento. Los problemas que salen en la organización de las entidades públicas al tomar en cuenta que el monitoreo es costoso y no siempre tiene un resultado medible. Es una cosa, yo delego, o sea, no todo es como ECO. Ustedes han oído las declaraciones de ECO, ¿cómo dicen? Sí. Cuando me tocaba rendir cuentas. O sea, el trabajo que le dieron a ECO era un trabajo donde el compliance era fácilmente medible. Claro, lo que pasa es que el presidente y la vicepresidenta no sabían exactamente cuánto se quedaba en el camino. Pero como todo era un esquema de corrupción, digamos, sí. Venía bueno, ¿no? Había corrupción. Sí, venía bueno, pero digamos, era un problema. Sí, entonces, si se dan cuenta, el capítulo 8 nos vamos a saltar, son 8 capítulos de Wilson. Les vamos a subir las lecturas en inglés y después de eso vamos a pasar a Russell Acuff, pero aquí es donde hay un pequeño cambio. ¿Verdad? En este año vamos a poner esta lectura de Acuff como la primera lectura y yo la voy a dar este jueves. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es empezar primero por una reflexión conceptual de qué es un sistema, y vamos a probarlo porque Wilson hace toda una descripción de las organizaciones y utiliza ya implícitamente el concepto de sistema. Entonces vamos a meter esta antes de Wilson para darle chance a la explicación teórica de qué es un sistema, para que cuando lleguen a Wilson puedan entender por qué él hace ciertos planteamientos y se enfoca en la tarea crítica, ¿verdad? Porque él no está viendo roles, funciones y cosas formales, sino está más viendo interconexiones y está viendo cómo se relacionan los elementos de una organización. Entonces vamos a pasar esta, que es bastante teórica, al inicio. Y básicamente aquí lo que hace el profesor Acuff es una teoría de sistemas, ¿verdad? Algunos de ustedes ya habrán escuchado el pensamiento sistémico. Esta es una escuela, es la escuela de gestión de la costa, que creo que es en Wharton. Él es un profesor de Wharton que hizo una teoría organizacional basada en la visión de sistemas. Luego, ¿puedes bajar? Ahí en esa misma columna. Entonces, cuando termine Hugo con la parte de Wilson, vamos a hacer un simulador. El simulador es básicamente un juego, ¿verdad?, de mesa, que lo van a hacer ustedes acá. El simulador tiene 3 objetivos didácticos principales. El primero es que ustedes vivan una experiencia personal, que es un sistema, que son las interconexiones, y el más importante es qué es el feedback. En la teoría de sistemas, lo que decía Hugo, feedback o retroalimentación,
no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como feedback, es, ay, mi jefe me dio feedback de si lo hice bien o lo hice mal. Feedback en la teoría de sistemas es cómo yo modifico mi comportamiento según me afectan todos los elementos de un sistema, y cuando yo modifico mi comportamiento y tomo decisiones, yo afecto a todos los demás en ese sistema. Entonces este simulador nos va a ayudar a vivir esa experiencia para pasar de una reflexión teórica a una práctica vivencial. Luego vamos a entrar a una lectura de Peter Senge, que es lo que hace es que traslada la visión sistémica a leyes específicas dentro de una organización. Esto es bastante más aplicado. Luego vamos a tener la evaluación del aprendizaje parcial, ¿verdad? Y aquí, esta clase y probablemente estas 1, 2 y 3, ya es para aprender herramientas concretas de la dinámica de sistemas para modelar. Aquí básicamente vamos a llevar, las clases van a ser como una especie de taller en donde vamos viendo cada herramienta y su aplicación, cada herramienta y lo que se usa. Y vamos al final, en la tercera clase, junto con esta lectura, a integrar un problema. Es un modelo sistémico que yo he trabajado en el sector público para que vean cómo se ve un modelo ya integrando todas las herramientas. Este taller es una clase donde básicamente van a ustedes a empezar a trabajar su modelo. Guiado por nosotros, ustedes vienen acá y nosotros vamos a empezarlos a ayudar para que empiecen a hacer el modelo que tienen que integrar al final de la clase. Estas 2 clases son para eso. Aquí le pusimos presentaciones de alumnos porque básicamente es que presenten qué avances lograron tener en esta clase de modelación. Aquí presentan y reciben retroalimentación de los profesores. Esto no tiene notas para irlos ayudando a ustedes a construir su trabajo final. Si hacemos bien estos talleres, para el trabajo final ya tienen bastante bien planteado su modelo. Y estas últimas 2 lecturas es otro pensador sistémico, solo que ella se mete en los procesos organizacionales, con la visión de interconexión y retroalimentación. Habla sobre organizaciones complejas y tiene ahí un planteamiento sobre qué es la complejidad de las organizaciones. Eso sería como una primera mirada de todo lo que va a ser el curso, teóricamente. ¿No tienes conectado el link? Solo, creo que ya terminé. Pero dura como 2 minutos. Démosle. Yo a mí conmigo olvídese. Solo en YouTube pone Toma ya. Coordinated Metronome.